Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace exactamente un año, el 26 de septiembre del 2016, Musa Besaile, el ñoño Elías y el otro que está ahí en esta foto es Edwin Besaile, el hermano de Musa Besaile, el gobernador de Córdoba. Hace un año estaban estos excelentísimos señores en Cartagena con guayabera blanca celebrando la firma de la paz con Santos, 12 presidentes latinoamericanos, el secretario general de la ONU, el secretariado de las FARC. Y hay que aceptarlo todos nosotros de los medios de comunicación que nos fuimos para allá llenos de ingenuidad a lo que se pensaba era el casi final feliz de los acuerdos con un plebiscito que en ese momento se veía casi ganado. Y hay que decir, aprende uno mucho en un año. Todavía no tenemos la foto de Musa Besaile, pero sí del ñoño Elías. Ahora están ambos en la cárcel o en vías de estarlo, pues justo hoy la Corte Suprema de Justicia dictó medida de captura contra Musa Besaile, que hasta donde sabemos aún no ha aparecido, estaremos pendientes durante este programa. Pero aunque la tentación de hablar de corrupción legislativa, de corrupción judicial hoy es muy grande, aunque hay algo de poesía en el hecho de que más de un invitado a la firma de paz esté hoy preso, yo quiero interpelarlos a que por hoy resistamos esa tentación y nos enfoquemos en una noticia también de hoy que es mucho más importante. Hoy, el Comité de Escogencia que surgió de los Acuerdos de La Habana anunció su elección de los 51 magistrados del Tribunal para la Paz y sus 3 salas. Desde hoy tenemos las caras y los nombres de las personas que estarán encargadas de juzgar a guerrilleros, policías, militares y civiles que cometieron delitos graves, como secuestros, falsos positivos, asesinatos selectivos, reclutamiento de menores, etcétera, en el marco del conflicto de 5 décadas que tuvo Colombia. Esta elección, creo yo, es casi tan importante como la que tomaremos todos los colombianos en el 2018 para elegir un nuevo Congreso y un nuevo presidente. Esta elección de estas personas depende que la promesa de justicia, la promesa de verdad, reparación y no repetición sea verdadera realmente para las víctimas. Y lo que es más importante de estas personas depende que quien no diga la verdad o no repare se vaya para la cárcel. Esta es la columna vertebral de todo el acuerdo. Bajo una luz más crítica de estas personas depende que este acuerdo no sea un acuerdo de impunidad, como lo llama la oposición. De ellos depende demostrar que esta no es una corte de la guerrilla, una corte para perseguir a los uribistas, una corte de izquierda. Y de ninguna persona depende más todo lo anterior que de la presidenta de esta corte, Mirta Patricia Linares. Patricia Linares, que es como le dicen en la casa, entiendo yo. Ella será la cara del Tribunal para la Paz, la cara de la JEP frente al país, por lo menos por los próximos 10 años. Podrían ser incluso 15, incluso más si se aplaza. Entonces, ¿quién es Patricia Linares? La mujer a la que escogieron sobre figuras como el exmagistrado, presidente de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes o del exministro de Justicia Yesid Reyes. Y esta presentación va a ser generosa en tiempo porque esta es una mujer, tal vez no lo parezca ahora, que será presencia constante en este país por la próxima década. Desde muy niña soy de una familia esencialmente de maestros de escuela, de maestras de escuela, de zonas rurales. Me confronté con los relatos de un conflicto cruento, doloroso, muy duro, y poco a poco entendí que en el derecho y en el Estado de Derecho tendrían que existir las suficientes herramientas para poder aportar y ayudar a superar ese conflicto. Y ya les hablo de su hoja de vida, pero por esto que acabamos de ver, de escuchar, lo primero claro que hay acerca de Patricia Linares es que no es una mujer que está ahí por su apellido. Es hija de maestros rurales desplazados por la violencia liberal y conservadora de los 50. Estudió Derecho en la Universidad Santo Tomás, hizo una maestría en Filosofía en la Nacional, otra en Administración Pública en España, trabajó en la Segunda Corte Constitucional, 8 años con el magistrado Fabio Morón, un liberal. Luego trabajó durante el gobierno de Uribe en la Procuraduría de Edgardo Maya, otro liberal, en los años de mayor intensidad del conflicto y de la desmovilización de los paramilitares. Después de eso ha sido profesora universitaria, asesora jurídica del Centro de Memoria Histórica, esa entidad independiente que montó el gobierno Santos para entender y documentar qué pasó en el conflicto. De esos últimos años de trabajo creo que sale la frase que le dio la presidencia del Tribunal para la Paz. Este es el centro de lo que tiene que hacer esta Corte. En este trabajo de los últimos años me confronto con la necesidad urgente y el reclamo reiterado de las víctimas, de las organizaciones, por una verdad que dignifique,
por una dignidad que aporte a la justicia y por una dignidad que reconozca que la reparación significa garantizarles el tránsito de víctimas a ciudadanos y ciudadanas en ejercicio. Si Patricia Linares, si este grupo de magistrados logra hacer un sistema de justicia donde las víctimas realmente estén en el centro, un sistema que logre realmente hacer de las víctimas ciudadanos en pleno ejercicio, logrará hacer algo que nunca se ha hecho en Colombia, y eso es triste decirlo. Y si lo logran, todos los gritos políticos y la polarización quedarán postrados a la dulzura de esta magistrada. Por lo pronto, hoy lidiamos con los gritos, con la polarización y la tarea monumental que esta gente, que estos magistrados tienen por delante. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche lo primero que notarán de este panel es que no logramos lo que logró el Comité de Escogencia, que es tener la mayoría de mujeres. No lo logramos ni de lejos, pero nos acompañan señores abogados en la mayoría de los casos que conocen de cerca el derecho penal, conocen de la tarea que está por delante. Alirio Uribe fue defensor de derechos humanos. Es ahora representante a la Cámara. Lo sigo haciendo desde el Congreso, ¿no? Claro, entramos en una discusión profunda de cuándo uno deja o no de ser defensor. Nunca, dirá usted. Usted trabajó con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que está un poco en medio de la polémica hoy. Ya paso al debate, pero Luis Felipe Henao es abogado, trabaja con la Fundación Carlos Lleras Restrepo, eso significa que es cercano a Germán Vargas Lleras, es panelista de Hora 20 y es catedrático de la Universidad del Rosario en Derecho Penal. Muchas gracias por la invitación. Primero, felicitarlos por este primer año de Zona Franca, por ser los líderes en esta franja de opinión, y gracias por mirar este proceso de este tribunal que va a poner un antes y después en la historia del país. Ojalá que estas personas que van a tener la responsabilidad, como usted señalaba, tengan la altura que le exige la historia de ser imparciales, porque esto puede o dividir al país totalmente o unirlo en un proceso de reconciliación. No me volé cuando decía que esta elección de hoy, es decir, no igual de importante, pero tiene una importancia enorme como la que tendrá para los acuerdos de paz la elección del presidente y del próximo Congreso. Yo creo que este es la parte, el acuerdo más importante. Estos magistrados van a estar entre 15 y 20 años en la ejecución de sus deberes. Y acá hay unos límites que se deben imponer desde el inicio, y es, acá no se puede solidarizar los delitos. Acá el país se tragó un sapo, y es que los delincuentes de las FARC no paguen un solo día de cárcel, pero los delincuentes de las FARC no pueden llegar a solidarizar la culpa con terceros de buena fe, a que no existan los recursos suficientes para las indemnizaciones y que empiecen a sacar esa plata de terceros de buena fe. Entonces yo creo que es muy importante la labor que van a hacer estos magistrados. José Jaime Uzcategui, y tal vez lo recuerdan por su apellido y también por su nombre, es el mismo que tiene su papá, es el hijo del general Uzcategui, que fue condenado por la justicia colombiana por la masacre de Mapiripán. Ahora está fuera de la cárcel porque se postuló para ser tenido en cuenta por la Justicia Especial de Paz. También es candidato a la Cámara por el Centro Democrático, es del externado, y yo no sé usted cómo va a hacer, José, para balancear esas dos condiciones de hijo de su papá y de candidato del Centro Democrático. Sí, en realidad un saludo para todos los televidentes, un gusto estar acá, gracias por la invitación y bueno, creo que tengo mucho que decir al respecto porque esa doble condición el día de hoy me da buenos elementos para aportar al debate. Es de las fichas del duquismo en Bogotá. ¿Usted también está ya de campaña, Lirio? No, todavía no. Yo respeto las reglas del juego. Las campañas empiezan en diciembre. Ahorita se inventaron las firmas para todos, 27, recoger firmas y anticipar las campañas y decirle mentiras a los electores. Bueno, no pique a Henao todavía. Hablemos de este comité. Bueno, yo no dije Vargas Lleras que fuera de cambio radical, que fuera por firmas. Yo no dije eso, lo estás diciendo tú, David. Lo que dijo el presidente Santos con los miembros del comité de selección, las personas que escogieron a estos 51 magistrados hoy. Los 51 magistrados que tendrán la responsabilidad histórica de administrar una justicia
además especial. Lo decía el doctor Diego García Sayán. La justicia transicional es una justicia diferente a la que estamos nosotros acostumbrados, la justicia punitiva, las sanciones. Esta es una justicia diseñada para cerrar conflictos, para finiquitar conflictos, y es una justicia más reparativa, más restaurativa. Y esta es el comité de selección. Esos 5 personajes que estaban parados al lado del presidente, 3 son extranjeros, 2 son colombianos. Eso generó polémica. Estos son los que escogieron a los 51 magistrados. Está José Francisco Acuña, que fue delegado de la Corte Suprema de Justicia. Está Diego García Sayán, que fue delegado del secretario general de las Naciones Unidas. Claudia Vaca, de todas las universidades públicas del país. Álvaro Gil Robles, del Instituto de Justicia Transicional, una ONG muy respetada en el tema de la justicia transicional, y Juan Méndez, del Consejo Europeo de Derechos Humanos. 3 de ellos extranjeros, 2 colombianos. Eso de por sí ya generó una discusión. Alirio, ¿usted cree que es una discusión importante? ¿Es una discusión de fondo? Bueno, mira, primero que todo, Daniel, felicitarte por hacer este programa con la pertinencia y la oportunidad que tiene, saludar a los demás miembros del panel. Lo primero que hay que pensarse es por qué se creó la JEP. Creo que eso es una explicación que amerita para que entendamos por qué organizaciones internacionales, etcétera, intervinieron en el nombramiento de los magistrados. Digamos que, de alguna manera, cuando se plantea el tema desde la perspectiva de las víctimas, la conclusión en Colombia es que las víctimas no han tenido justicia. Es decir, que el Poder Judicial que tenemos y que hemos tenido durante todos estos años no han dispensado justicia a las víctimas. Y eso se refleja en las cifras y en las tasas de impunidad. Si tú miras, por ejemplo, sobre el homicidio, que sería el delito más grave en Colombia, pues más del 90% de los casos jamás llegan a juicio. Pero tratándose de graves violaciones de derechos humanos, por ejemplo, desapariciones forzadas, en un debate que hice en el Congreso se documentaban más de 100.000 investigaciones, y cuando tú miras cuántas condenas por desaparición forzada, no llegábamos a 120, sumando las de justicia ordinaria y sumando las de Justicia y Paz. Justicia y Paz. Si tú miras un hecho tan terrible como el desplazamiento forzado, donde las cifras nos dicen que hay más de 7 millones de colombianos desplazados, tú no encuentras en los estrados judiciales 1000 sentencias. Bueno, lo propio podrían decir los secuestrados, lo propio podrían decir personas que han sido objeto de extorsión y demás. Entonces se consideró que, producto de un acuerdo de paz, había que pensar en un sistema de justicia que fuera imparcial, independiente, que fuera autónomo, y por eso se pactó la Justicia Especial de Paz. Y eso explica por qué se acudió a Naciones Unidas, a la Unión Europea, a la Corte Europea, al Instituto de Justicia Transicional, a la Corte Suprema, que es el órgano natural de la justicia en Colombia, y a las universidades para generar una comisión independiente que tratara de conformar un tribunal que para tirios y troyanos generara algún ambiente de, digamos, de confianza. Si tú miras la composición, lo primero que yo destacaría es el tema de las mujeres. 53% de las magistradas y presidentas son mujeres. Yo le pongo el freno de mano a Alirio por donde usted va. Porque, a ver, ¿qué quiero hacer? Creo que hoy es importante entender qué hace la JEP, y esto obviamente para nosotros que estamos metidos en el tema es claro, y no tanto cuando entramos en los detalles. Creo que para nadie es totalmente claro porque todavía no está la ley estatutaria. ¿Cómo se llegó a estos 51 magistrados? Y hablar un poquito de lo que significa y el debate que hay alrededor de estos nombres. Entonces, si les puedo pedir como que hablemos un poco de lo del comité de selección. Entiendo su punto y recojo de acá que era una búsqueda de un comité independiente
27, para tirios y troyanos. Yo no sé si tirios o troyanos, o cuáles sean ustedes, los del Centro Democrático, estuvieron contentos con ese comité de selección extranjero. José. Bueno, hago primero la claridad que soy precandidato del Centro Democrático. Fue buena aviso. Atendiendo el llamado de atención, muchas gracias. Sí. Cámbiale el crédito, porfa. Comento lo siguiente, yo quiero ser muy respetuoso con las personas que integran estas diferentes instancias. Por obvias razones. Por obvias razones. Me aparto en este momento de mi condición de hijo del general Uzcategui. Si de pronto hay algún magistrado o alguno de los abogados que ha participado en este proceso y no caen bien mis palabras, por favor, denme el derecho de expresarme libremente como ciudadano que soy en esta noche. Cuando salieron los nombres del comité de escogencia, a mí sinceramente el nombre del doctor Diego García Sayán me cayó mal, porque él fue magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se resolvió el caso de la masacre de Mapiripán en Costa Rica. Y digo que me cayó mal porque es una experiencia nefasta que el doctor Alirio Uribe conoce muy bien, y es que las falsas víctimas de la masacre de Mapiripán finalmente fueron avaladas por este alto tribunal después de haber sido presentadas por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Aquí tenemos su expresidente, y en esa medida no me dieron garantías como ciudadano que soy del sistema interamericano. Entonces, cuando se conocieron esos nombres, lo primero que hice fue redactarle una carta al doctor Diego García Sayán pidiéndole plenas garantías, las garantías que no me dio en el sistema interamericano, que le imploraba que me las diera ahora a la hora de escoger a los magistrados que seguramente van a resolver el caso de mi padre, el general Uzcategui. Esa carta jamás me fue contestada, porque lamentablemente aquí en Colombia los únicos que tienen la posibilidad de reunirse, o que tuvieron la posibilidad de reunirse con los miembros del comité de escogencia, fue el secretariado de las FARC. Entonces es el mundo al revés, que los victimarios tienen esas gabelas, esas facilidades, y los ciudadanos de bien, por el contrario, no tenemos esas mismas garantías y tranquilidades. Entonces, árbol que nace torcido, yo creo que difícilmente va a dar buenos frutos, pero yo aspiro y confío e imploro a Dios, como creyente que soy, que estas personas a la hora de resolver los procesos lo hagan con plena transparencia, porque si hay un mal antecedente en este caso en particular. Luis Felipe, comité de escogencia. Mire, yo también parto de la base que la justicia hace parte de la soberanía nacional. No me gustó que existiera una conformación de magistrados o de un comité de escogencia internacional. Dos, también estoy de acuerdo con el precandidato, con José. A mí tampoco me gustó lo de Sayán. Yo creo que existen claras evidencias que no se dieron garantías. Lo que pasó con la masacre por la cual investigaron al general Uzcategui, se demostró condenaron para mí injustamente, porque Suprema. Se demostró que hubo víctimas que no existieron, que hubo indemnizaciones que no existieron, que todavía no se ha dado una responsabilidad política del colectivo de abogados José Alvear. Y eso también me preocupa mucho, porque en un país donde hay falsos testigos, los falsos testigos no es solamente lo que pasó con Bustos, no es solamente lo que pasó con Ricaurte y lo que pasó con Moreno, fue lo que hizo el colectivo de abogados José Alvear, inventándose muertos que después se comprobaron que no existieron. Y eso es supremamente grave como antecedente. Y también es supremamente grave como antecedente que miembros de esta colectividad, que para mí pierde legalidad por lo que pasó en esta investigación, hagan parte de magistrados que sacaron a escoger. Eso para mí genera una gran debilidad en la escogencia de los magistrados, genera una inclinación política, y yo creo que no da garantías suficientes para terceros de buena fe que sean investigados por esta jurisdicción. Y obviamente creo que usted tiene que responder acá. Yo solamente quiero hacer un pequeño contexto. Y que me deje responder, porque sí, me siento acá como en una encerrona. Solo un pequeño contexto. Que conste que no nos conocíamos, es la primera vez que nos vemos en la vida. El general Uzcategui fue condenado a 40 años. A 40 años. 40 años. No, fueron 37 por la Corte Suprema, ¿no? Claro, y fue absuelto por el juzgado especializado. Él tenía jurisdicción sobre la zona de Mapiripán. Esa era esa es la disputa. Argumento. Ese es el argumento, por donde pasaron los paramilitares para luego asesinar a decenas de personas en el poblado de Mapiripán.
sostiene que es inocente y que ha sido condenado de forma errónea y por eso busca en la Justicia Especial de Paz una segunda instancia de alguna forma. Es decir, él no se va a presentar a confesar la verdad de que sí participó en esa masacre, sino a defender su verdad. Alirio, y ahí con ese contexto voy. Bueno, primero pues creo que hay que ser ponderados en las apreciaciones. El colectivo de abogados es una ONG de derechos humanos que apodera víctimas, no falla. La Corte Interamericana es una corte internacional con magistrados de muchos países, entre ellos Diego García Sayán. Y esa corte no condena personas, condena estados por violar la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, esa corte no condenó al general Uzcategui. Esa corte dijo que el Estado colombiano había hecho una masacre que ocurrió. Efectivamente, no todas las víctimas que estaban presentadas como víctimas eran víctimas. Sí. Las víctimas Que ustedes engañaron. presentaron. No las presentamos. No, Felipe, no. Es serio que tú eres un abogado penalista. Nosotros nunca hemos sido investigados ni penalmente. Fuimos absueltos disciplinariamente por el Consejo Superior de la Judicatura con un fallo que dice que esa denuncia era una persecución Porque ustedes contra tienen nosotros. licencia para delinquir, No, doctor Alirio. Usted tiene sea licencia serio. para delinquir Mira, en Bogotá, tú eres un en joven Colombia. brillante, hombre, tú no puedes hacer política diciendo mentiras. Están ¿Pero los qué fallos. estoy diciendo de mentiras? Felipe, ¿Por qué tú no ha eres regresado abogado el penalista. dinero, ¿Cómo se te doctor ocurre a Alirio? ti que yo iba a hacer a la Corte condenar a Uzcategui si es que la Corte es un tribunal autónomo? ¿Quién Si presentó eso las tiene- víctimas donde se las comprobaron víctimas- que ni siquiera habían existido? No, pero Felipe, ¿Eso cómo es, llegó a la eso es corte? otra cosa. ¿Cómo llegó? Las víctimas Pero están condenadas. Pero contémosle al La país. fiscalía fue la contémosle que al país, puso eso, Luis Felipe, contémosle al sea país serio, cómo sea llegaron responsable. cómo llegaron las Usted es un víctimas. penalista, Por eso, sea responsable. ¿cómo se presentaron las víctimas ante esa? ¿Cómo Las se víctimas presentaron? llegaron por muchas Víctimas vías, que llegaron después- por la víctimas fiscalía, que después fueron se comprobaron que no certificadas por la existieron. fiscalía. ¿Y quién las llevó a la fiscalía? Doctor Alirio, es que usted pide seriedad, pero no está haciendo las claridades respectivas. A ver, y esto es- el colectivo de abogados llevó a la señora Mariela Contreras a la fiscalía y a las hermanas Pinzón López y a un listado bastante extenso. ¿Ustedes creen que unos Vamos, abogados voy a la de pausa derechos después de que humanos Uliria- pueden decirle a la Corte cómo tiene que fallar o pueden decirle a la Corte Interamericana? Eso decía Sea serio, Moreno, Felipe, eso tú decía eres Moreno, que no se le abogado, podía decir a la serio, Corte sé Suprema de serio, Justicia sé cómo no se serio. puede fallar. No, para mí es supremamente grave. Mira, supremamente muéstrame grave que una se sola hayan decisión inventado penal, víctimas. disciplinaria, administrativa. Ojalá se den. Es que yo Sea las he serio, pedido cuando sea pasaron serio. el Listo, tema. me voy. Sea serio. Ojalá se pueda demostrar esas víctimas que se presentaron y que nunca fueron, por Sea qué serio. llegaron a la fiscalía. Esas víctimas La fueron unas fiscalía víctimas que se fue- encontró, la habían sido fiscalía indemnizadas fue- sin ser fiscalía- víctimas la y esas fiscalía víctimas fueron La judicializadas. fiscalía fue la que presentó las víctimas a la Corte Interamericana. Me voy. Ahora hago la O sea, claridad esto sobre es el reto enorme para encontrar la Pero no verdad olvidemos el grande tema y es la pequeña. JEP, el tema es la Sí, JEP, o y si- allá o si volvemos. No, ¿por qué no me Alirio. convocaron para decirme que querían Sí, hacerme señor. un juicio por las víctimas de No, Mapilpan? no, 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 Sé no, serio, no, no, Daniel. no. Estamos aquí. Alirio, me pero venga, trajeron déjeme aquí- mandar a la pausa para decir No, que no. vamos a hablar de Bueno, la JEP. bueno, por eso, Entonces, pero- después de pero- que regresemos de la pausa, entramos de lleno al funcionamiento de la Justicia Especial de Paz, a lo que tendrán que hacer estos magistrados, que como verán no es una tarea fácil. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:29 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Sobrevivimos la pausa para ahora sí hablar de la Justicia Especial. Solamente tengo que decir que me enteré que Alirio tiene demandado penalmente a José. Pero bueno, la Justicia Que Especial nos de Paz... amenazó con demandarnos a todos y Ya, seguimos ya, con hombre, esta no más. discusión. Está en su derecho si ustedes le manchan el nombre de demandarlos. Yo diría que el sistema judicial ya está demasiado atiborrado de procesos. La JEP, ¿cómo funciona esto? Entonces, tratamos como de articular aquí con unos gráficos el funcionamiento de las salas y del tribunal. Hay 3 salas, ya les voy a explicar qué hace más o menos cada sala. Esta es una de las alternativas para alguien, por ejemplo, que se presenta a la sala de... Mándala. Entonces, cualquier persona, los actores del conflicto, se presentan a la sala de reconocimiento de la verdad. Y entonces la sala de reconocimiento se nutre de la justicia ordinaria, de todo lo que ha hecho la Fiscalía, la Procuraduría y de la unidad de investigación y acusación, que De la es justicia ordinaria que tengan relación con el conflicto. con relación, y es ella la que define si el delito tiene relación con el conflicto. Entonces, por ejemplo, alguien que entra y dice, yo
estoy acusado de un delito de lesa humanidad, pero en realidad mi delito es amnistiable, o sea, es por ejemplo porte ilegal de armas o algo así. Entonces la sala de reconocimiento va y le pregunta a la justicia ordinaria, a la unidad de investigación, ellos dicen sí, parece que sí, y entonces lo manda a la sala de amnistía, Lirio. Sí. Que la sala de amnistía dice o usted se va y sale del sistema o no. ¿Cierto? Esta es una de las posibilidades. Mira, si el delito es amnistiable o no es amnistiable, o si es un delito de lesa humanidad que no es amnistiable, que esos no son permitidos, claro, que sean amnistiables por la Corte Penal Internacional, y ahí sí ya... Eso sería nuestro tercer escenario. El segundo escenario, envíalo. Entonces están los actores del conflicto, militares, policías, guerrilleros, civiles incluso, entran a la sala de reconocimiento y esta sala de reconocimiento dice, en efecto, ustedes sí tienen o no tienen un tema específico y esa sala de reconocimiento, de nuevo, habiendo hablado con la justicia ordinaria, lo manda a la sala de definición, ¿cierto? En la sala de definición se define básicamente si sale amnistía y se va, o si lo envían al tribunal, donde están nombrados los 20 magistrados más importantes, incluso la presidenta de la que hablábamos. Ajá. Esa es la misma, ¿no? La misma. Y esta... En ese tribunal... Este es cuando llega al tribunal. En ese tribunal ya se miran, la persona tiene dos alternativas, o decir, o confesar y decir toda la verdad, o hacer todo el proceso para demostrar que él no es una persona que haya sido, que no fue el ejecutor, el autor de ese delito, y tiene dos consecuencias. Uno, si es condenado y no se acoge, penas hasta de 20 años, o si dice mentiras también, puede perder todos los beneficios y puede tener penas hasta de 20 años. Y entonces, por ejemplo, y voy a utilizar el ejemplo del general Uzcategui porque lo veníamos hablando. Entonces él entra a la sala de reconocimiento y le dice, sala de reconocimiento, yo soy inocente de esa masacre. Y luego en la sala de reconocimiento dice, va a la justicia ordinaria y la justicia ordinaria le dice, no señor, aquí la Corte Suprema de Justicia lo tiene condenado. Entonces vamos a que el tribunal defina eso, ¿cierto? Y ese tribunal ahí definirá en varias instancias si el general Uzcategui es finalmente culpable de eso, y si él entra diciendo que no es culpable y la sala encuentra que sí, entonces se reduce su pena a 20 años de cárcel como máximo, ¿cierto? Entiendo yo. No, yo quisiera... Sí, métase ahí. Varias precisiones, Daniel. Hay que entender que la justicia transicional parte de la lógica de que a mayor verdad, menor punibilidad. Digamos que esa es la lógica. Cuando se entra a la sala de reconocimiento, esa es como la primera fase donde se determina si los presuntos responsables, bueno, o los que son responsables y ya vienen condenados, van a ofrecer verdad a la sala de reconocimiento. Si la verdad es plena y si hay aceptación de cargos y demás, y se trata de delitos que sean graves, es decir, de delitos no indultables, no amnistiables, sí, eso pasaría al tribunal, y el tribunal hay dos salas. Hay una sala para los de verdad plena, donde se dictarían inmediatamente las medidas restaurativas, o hay una sala para las verdades que no son plenas o las verdades que son tardías, y en esa sala se hace un juicio contencioso, es decir, con pruebas, etcétera. Y como siempre, el Estado tiene la carga de probar la responsabilidad de la persona que está incriminada por los hechos que se supone son graves. Si los delitos son amnistiables o indultables, pues pasa, como tú lo decías, a la sala de amnistía. Y hay otra sala que es la sala de apelaciones, es decir... Dentro del tribunal, usted ya se está metiendo en la minucia. Hay otra sala de apelaciones porque obviamente toda persona necesita una doble instancia y las decisiones pueden ser impugnadas. Entonces, aquí se parte de esa lógica. Sí. Como lo decía el doctor Luis Felipe, si la persona de entrada dice toda la verdad, las penas pueden ser restaurativas. Si la persona no acepta los cargos, pero cuando la persona, el tribunal le presenta las pruebas, los cargos, y él decide acogerse, ahí la pena puede ser de 5 a 8 años con detención intramural. Si la persona sigue negando los cargos y el tribunal le prueba responsabilidad, la pena puede ser hasta 20 años. Hasta 20 años. O sea, en cualquier caso,
Lo máximo si usted se mete a la JEP son 20 años. Pero para que las personas, para hacerlo un poquito más didáctico y no sea una clase de derecho procesal penal. Procesal penal, es si llega una persona y es un guerrillero raso, Sí. y tenía armas, él va a amnistía y no tiene que subir al tribunal. Si llega el que puso la bomba en el Nogal y acepta que estuvo en todo el tema de la bomba en el Nogal de organización, pues acepta de forma inmediata, entonces él lo que hace es tener unas penas, y las penas no es pagar un solo día de cárcel intramural, sino que tiene unas penas restaurativas. Si la persona entra en un proceso contencioso, como creo que va a entrar el general Uzcategui para demostrar que no tenía una injerencia sobre la zona, que no habían las personas que eran, pues ahí ya es un tema de confrontación donde es como si yo voy a la fiscalía y me tienen que demostrar que soy culpable. Ahí la pena máxima son 20 años. Yo creo que eso le queda mucho más fácil al televidente con esos ejemplos, ¿no? Sí, gracias. Lo voy a llamar la próxima vez. Este es un sistema que vamos a tener que entender. Todavía no está del todo hecho porque todavía falta una ley estatutaria en el Congreso. Hay dos temas que son supremamente Y una ley de preocupantes. procedimiento. Y una ley de procedimiento. El primero. Que se dan ellos mismos. Primero que todavía no tenemos la ley estatutaria de justicia. Sí. Y esa ley de estatutaria de justicia hasta hoy se va a presentar ponencia y pues confluye con que hoy se hayan designado los magistrados. Lo que me parece mucho más grave es que cuando a mí me van a juzgar, uno de los derechos fundamentales de las personas es que sepan cuáles son las reglas de juego. Si vamos a jugar un partido de fútbol, son 11 contra 11, dura 90 minutos el partido. No me pueden decir que tengo que hacer cesta en vez de hacer gol. Hoy esos magistrados que eligieron tienen que hacer las reglas de procedimiento. Y esas reglas de procedimiento van al gobierno y después el gobierno las presenta al Congreso de la República. Quiere decir que la JEP todavía estamos lejos de que empiece a funcionar y todavía tenemos un vacío todavía en verdad, en seguridad jurídica. Y vamos a mirar qué tan rápidas son esas reglas de procedimiento y qué tan garantistas son. Un vacío mientras se está haciendo política, mire, por otro lado. Yo puedo hablar desde el caso concreto sí. que me parece que es bastante ilustrativo. Déjenme dar una frase final, doctor Alirio, para poder seguir conversando desprevenidamente sobre el caso inicial, y es que, doctor Alirio, cuando su ONG regrese los dineros que se apropió indebidamente José, hágale, por las falsas víctimas de la masacre de Mapiripán, yo no tengo inconveniente en retractarme, pero usted ha regresado 745 tú has millones publicado en Twitter y todavía mis falta devoluciones mucho de más. dinero cuando fui ¿Y presidente dónde están los 800 millones? Bueno, José, pero es que hay que decirlo vamos para adelante, o sea, porque si no... Porque es que ese dinero lo necesita el doctor Alirio para financiar su campaña, pero le pertenece al sí, esa sí es una nueva demanda. Bueno, entonces ahora va el comentario puntual. Pero esa sí... ¿Qué es lo que vamos a decir? Tú vas a ser un gran político. Mira, Daniel, por ejemplo, es que no se ha dicho aquí que el colectivo de abogados tiene magistrado en el tribunal. Mira, y ahorita vamos a eso. Ahí está la doctora Sandra Gamboa. Tú vas a ser un gran político. Del colectivo de abogados José Convenientemente le tengo que ir a la pausa. Bueno, pero déjenme terminar, Daniel. No, porque José, usted se fue por otro lado. Tengo tiempos y usted se gastó su tiempo peleando y ganándose una nueva demanda. Cuando regresemos, hablamos de los integrantes de este tribunal que generan este tipo de polémicas. Ya regresamos. Entonces en la siguiente, por favor, en la siguiente sección. Seguimos en Zona Franca, son las 9:43 de la noche. Estamos en directo por la señal de Claro, por supuesto, pero también hoy por Periscope. Pueden opinar con el hashtag en Twitter, francamente. Entremos al tema, los magistrados. Entonces yo voy a hacer un ejercicio para mostrar que hay algún equilibrio dentro de la escogencia, no un equilibrio total. Estos son los magistrados que están seleccionados, que tienen un origen en la justicia penal militar. Entonces está el presidente del Tribunal Superior Militar, es Camilo Andrés Suárez, está de titular de sala, suplente de sala está Sandra Hernández Cruz, y experta en justicia penal militar, capitán de navío, eso es como el equivalente, me dicen, a coronel, pero en la Armada. Camilo también es coronel, ¿no? Camilo Andrés Suárez. Camilo también es coronel, sí señor. Y ella es titular de tribunal. Aquí creo que la embarré porque creo que Camilo Andrés es el titular de tribunal y Claudia es la titular de sala. Eso por el lado de la representación de militares. Estos son 3 de 51. Y ahora vemos la gente que viene de las ONGs de derechos humanos. Obviamente las ONGs de derechos humanos han tenido una labor importante en la denuncia de violaciones de derechos humanos. Entonces están personas como Catalina Díaz Gómez. Ella ahorita es más santista, pero viene del sector de derechos humanos. Sandra Gamboa Rubiano, trabajó en el Comité de Solidaridad por los Presos Políticos.
Está Nadiezda Del colectivo de Enríquez abogados Chacín, José Alvear también del trabajó, colectivo también de trabajó. abogados. Está Nadiezda Enríquez, que también trabajó con el colectivo de abogados. Es de hecho ella víctima reconocida en la justicia de Estados Unidos. A su papá lo mató Hernán Giraldo. Hernán Giraldo, sí señor. La siguiente, Renier Chaverra, Pedro Maecha Ávila, abogado directivo del Comité de Abogados José Alvear Restrepo. Tienen como 3. Ustedes, no, Alirio, de la organización donde usted trabajaba, tiene una representación. Por el colectivo han pasado miles de abogados, ¿no? Entre otras cosas porque nosotros teníamos unas escuelas jurídicas para que los estudiantes, por ejemplo, a Nadiezda, yo la conocí cuando ella era estudiante de Derecho y llegó al colectivo a hacer su práctica para su grado. Y en ese momento desaparecieron a su padre, Sí. que era ambientalista y que trabajaba en la Sierra Nevada. Y bueno, y ella estuvo ahí, se graduó de abogada, trabajó algún tiempo con el colectivo, pero hace 15, Claro. 20 años, no sé, no trabaja con el colectivo. Y dame full Gamboa. Y esto es, por ejemplo, una de las cosas que le recriminan a la escogencia de personas tan cercanas al sector de derechos humanos, y es que antes han tenido una posición muy clara con respecto a este conflicto, una posición tan clara como la de la magistrada Gamboa. El primero es recordar ante usted y ante todos los presentes y obviamente ante todo el país que quienes estamos aquí fuimos unos de quienes denunciamos al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto quiere decir que estamos absolutamente interesados en que se desarrolle un procedimiento sobre su responsabilidad penal sobre los crímenes que hemos denunciado. Esta es una de las nuevas magistradas de la Justicia Especial de Paz. Por eso, José. Por eso era mi comentario que en última lo que estamos pidiendo son garantías, doctor Alirio. Yo no pido absolutamente nada distinto a eso. Está muy bien. Y cuando veo a sus colegas del colectivo de abogados integrando el Tribunal de Paz, para mí no es una garantía porque conozco su proceder y lamentablemente en el caso Mapiripán se han equivocado profundamente. Pero además de eso está su copartidario, el doctor Rodolfo Rangel. En el 2014, Rodolfo Arango, en el 2014 fue candidato al Senado por el Polo Democrático, y si vamos a cuestionar los twitters o los pronunciamientos, pues también con un discurso muy incendiario contra la oposición. Ponle y particularmente el tuit de Rodolfo. Contra el presidente Uribe. Entonces, ¿qué garantías nos están dando en este caso particular? Y así podríamos ir a una serie de cuestionamientos que yo lo digo con mucho respeto, porque es que imagínense yo hablando acá cuando estas personas son las que van a resolver el caso de mi padre, y muchos dirán que soy poco inteligente con lo que estoy diciendo, pero en la medida que estoy pidiendo transparencia y derecho de expresarme libremente. Pero el doctor Yesid Reyes, por ejemplo, entra a ingresar también el tribunal cuando los mismos acuerdos de paz en su versión inicial decía que quienes habían participado en la redacción del documento no podían integrar la jurisdicción especial de paz, pero para lo único que sirvió, y con eso termino, para lo único que sirvió que haya ganado el plebiscito, el no, en el 2 de octubre fue para que Yesid Reyes fuera magistrado. Eso es para lo único que sirvió. Entonces digámosle a los otros 1.500 aspirantes que aquí son los mismos con las mismas y el país va a seguir igual. A ver, él tiene la hoja de vida para estar ahí. Luis Felipe, lo que dice el tuit de Rodolfo Arango, que de hecho retuitea hoy el expresidente Uribe, es este del 2015. Lo que no queda claro es si el negociador de la calle se reunió con Uribe en calidad de sindicado de delitos de lesa humanidad. Y yo no sé si aquí hay una sátira y además hay otros. Expresidente Uribe se queja de persecución penal por lo que hicieron en su gobierno. ¿No será más bien retaliación entre bandas? Pues está bueno, ese muestra que habla, o sea, volvió banda también a Santos, al gobierno que lo tiene ahí. Con la probable condena a Luis Alfredo Ramos por vínculos paramilitares quedará muerto y sepultado uribismo, o debería decir un país decente. O sea, yo no tengo, con Luis Alfredo Ramos y el uribismo no nos une nada, pero sí me parece que un juez no puede ser juez y parte. Que hayan personas del colectivo Alvear también a mí me generan que tienen una clara incidencia en la toma de decisiones y tienen, como lo acabamos de demostrar, pues no van a generar las garantías. ¿Cuál es el miedo que a mí me da? Se los digo para que los televidentes lo puedan saber. Por regla excepcional, los tribunales de justicia especial para la paz, que es una justicia especial, o sea, diferente a la ordinaria, para solucionar un conflicto específico, vincula a terceros. Si uno mira qué pasó con los diferentes tribunales, lo que pasó en Nuremberg, lo que pasó en el Lejano Oriente, lo que pasó en ex Yugoslavia,
pues se encuentra que los terceros nunca se vincularon. Me da miedo que estas personas empiecen a dispararle a terceros de buena fe y se empiecen a vincular y que haya un claro perfil ideológico donde pongamos en peligro, por ejemplo, la industria, donde pongamos en peligro a campesinos que fueron víctimas de extorsiones, a personas que no tuvieron nada que ver en desaparición forzada. Es que los terceros se tienen que vincular de forma excepcional y acá nos tienen que dar garantías, que acá esto no va a ser un proceso para generar venganza, que no va a ser un proceso para decir que los 6 millones de desplazados fueron culpa de todos los colombianos. Acá hay que dejar algo claro, los desplazados son culpa de las FARC, nos tragamos ese sapo, pero no vamos a permitir que una justicia especial para la paz nos diga que todos los colombianos somos culpables de esos delitos. Ali, usted responde cuando regresemos de comerciales. Ya vuelvo. Seguimos en Zona Franca, nos quedan 6 minutos de programa más o menos. Y a ver, yo para volver a ponernos en forma, Alirio, aquí había dudas acerca de la imparcialidad de ciertas personas, incluyendo las personas de la organización del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, donde usted trabajaba, que tenían una posición ideológica clara, incluso hablaban de juzgar a Álvaro Uribe, como Rodolfo Arango, que tuiteó con mala sátira, diciendo que Uribe debía estar sindicado de delitos de lesa humanidad. ¿Tienen garantías estas personas? ¿Se cambia ahí el papel? Miembro del Polo Democrático, ¿no? Mira, yo creo lo siguiente, o sea, yo insisto en que las críticas que he escuchado a la JEP las he escuchado de las FARC y del Centro Democrático, ¿no? De los sectores pues más extremos. Ningún miembro de la JEP es hoy abogado activo, ni mucho menos del colectivo de abogados, ni nada de eso. La doctora Sandra Gamboa es doctora en Derecho, es profesora universitaria, es una excelente abogada. Es decir, el doctor Rodolfo Arango es un profesor universitario de toda la vida de la Universidad Nacional. Es un académico, es una persona que tiene todos los títulos que ustedes quieran. Vean una ideología clara. Vean las entrevistas. Por eso, pero es que ¿cómo quieren ustedes que en un país que hemos vivido y nacimos en guerra y estas personas tienen entre 40 y 55 años, que es el promedio de edad de todos los magistrados, de 40 a 55 años, es como decirle a José Jaime que no tenga ideología, o a Luis Felipe? Pero es que José todos Jaime tenemos, no es juez. Por eso, pero si ahí existe, tú eres abogado penalista y tú sabes que uno puede recusar al juez. Si aquí Daniel tiene un problema conmigo, etcétera, y él va a ser mi juez, pues yo lo recuso, y si él sabe que lo tiene, él se declara impedido. Es decir, doctor Alirio, pero había 1.400 personas más para elegir, claro, ¿por qué se escogen precisamente estas personas que no dan garantía? Pero José Jaime, seguramente que hubiesen cogido al que hubiesen cogido, siempre hubiese salido eso. Yo cómo voy a decir que un coronel es imparcial frente a las investigaciones de la justicia militar. Yo podría decir lo mismo, pero yo lo que les digo es, mire, démonos una oportunidad para todos los colombianos de mirar a ver si por algún momento en la vida de las víctimas pueden tener algo de justicia. Todas las víctimas. Sí, recordemos que por aquí van a pasar todos los miembros de las FARC. De la Fuerza Pública. Luis Felipe, Rito Alejo del Río, el general Rito Alejo del Río va a salir de la cárcel. Y se están acogiendo. Luis Felipe me dice que no van a pagar un día de cárcel. Yo no sé. Es que yo no soy magistrado del tribunal. El tribunal es el que va a decir si dijeron la verdad, si la verdad es plena, si la dijeron tardíamente. Para mí es igual de grave que estén los militares que estén esas personas de las ONG. Pero me parece mucho más grave que haya una mayor representación de personas de ONG con unas claras posiciones políticas que no nos van a asegurar que los terceros de buena fe tengan garantías. Acá el primer reto de la JEP, el primer reto es demostrar independencia, el segundo reto es que esto se va a dirimir de forma equilibrada. Tú eres penalista, sabes que un tercero de buena fe no puede ser condenado. Pero es que, Alirio, un tercero de buena fe no puede ser condenado. Si una persona la extorsionaron para financiar paramilitares, no la puede condenar nadie. Ya hay ejemplos, Alirio, donde empresarios de buena fe compraron tierras en Montes de María para hacer procesos de cultivo, generar desarrollo, y les quitaron las tierras con falsos testigos. Esos terceros de buena fe se colocaron en peligro y por eso se está deteriorando la inversión en el campo. Lo que nosotros necesitamos es que eso no vaya a pasar, ni que con 2 testigos lleguen a involucrar a una persona para sacarla del juego político, que eso es otro riesgo enorme de la JEP. Por eso las declaraciones frente a Uribe, pero las declaraciones frente a los que tenemos una posición mucho más centrada o más que no estamos de acuerdo con lo que cometió las FARC. Entonces, yo sí quiero ver a estas
personas de José Alvear que participaron en ellos tomando decisiones fuertes contra las FARC, que cuando se demuestre que deben 1 billón de pesos, que es lo que ha denunciado el fiscal general, los saque del tribunal, de la Justicia Especial para la Paz y los ponga a pagar 60 años de cárcel, o por lo menos que lleguen a la pena máxima de los 20 años de cárcel. Yo sí quiero mirar esa independencia. Y el tercer reto muy importante es que rápidamente sí tengamos un procedimiento. Pero dígale a Lara que le apure ahí en la Cámara de Representantes. Sí, exactamente. Fíjate la pelea con el ministro. No es de Cambio Radical. Pero mire que es que ahí el llamado en últimas es que el país tiene que aprender a llorar por los 2 ojos. Hoy veo al doctor Alirio muy flexible cuando se trata de penas no restrictivas de la libertad, porque se trata de la guerrilla, pero hace unos años, cuando estaba la negociación de las paramilitares, era el contradictor acérrimo de ese proceso, llamándolo de impunidad. Entonces no podemos en ese entonces pedir la hoguera para los paramilitares y en este caso pedir el Congreso para los guerrilleros. Entonces seamos justos, coherentes, ponderados, tiene razón, y en esa José medida Jaime, podemos avanzar. De lo contrario no se puede. Alejo del Río va a salir de la cárcel. No, ya salieron más de 500 militares de la cárcel con esto de la JEP. Y muchos están restringidos en este momento. Entonces mira, José Jaime, yo lo que creo es que vamos a entrar en otro momento, en un momento de reconciliación, en un momento de saber qué ocurrió de manera ponderada. Va a haber una comisión de la verdad. Yo lo que los invito es a que tratemos de superar todos esos odios y tratemos de saber qué fue lo que ocurrió. Sin lugar a dudas, el proceso de paz es muy importante. Dejar 52 años de guerra es muy importante. No tener un solo muerto es muy importante. Poder avanzar en un país, en una estructura en paz es muy importante. Pero si hay algo fundamental, es que esta JEP funcione con imparcialidad. Esta es una corte que va a ser muy importante en la historia de este país. Acostúmbrese a las caras, a la cara de la señora Patricia Linares por al menos 10 años. Si no terminan en 10, son 5 más. Y si no terminan en esos 15, pueden incluso prorrogar. 15 años, magistrada Patricia Linares, mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Daniel. Sí. Aquí, en los estrados judiciales, en todos. Gracias, Luis Felipe José. Muchas gracias. Mucha suerte en su campaña. Gracias, Daniel, lo mismo. Usted también, Alirio. Gracias. Nos vamos. Chao, nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión.